Hola, esta será la tercera sección de Introducción a la Astrofísica Moderna. Continuaremos con la sección de la esfera celeste. En concreto, en esta subsección hablaremos de posiciones de la esfera celeste y de sistemas coordenados. La revolución copernicana nos ha demostrado que la noción del universo geocéntrico es incorrecta. Sin embargo, con la excepción de un pequeño número de sondas planetarias, nuestras observaciones de los cielos todavía se basan en un marco de referencias centrado en la Tierra. Es decir, aunque pues esto es lo que está sucediendo, nuestros marcos de referencia se basan en un sistema como este, que es al final lo que vemos, un movimiento retrógrado, un sol que aparentemente se mueve alrededor de nosotros y cómo todo se mueve alrededor de la Tierra. La rotación diaria de la Tierra junto con su movimiento anual alrededor del Sol y el lento bamboleo de su eje de rotación junto con los movimientos relativos de las estrellas, planetas y otros objetos resulta en las posiciones constantemente cambiantes de los objetos celestes. Y por eso tenemos que tomar en cuenta no solo la traslación que hay alrededor del Sol, ni solo la rotación que tiene la Tierra, sino también ese bamboleo que tiene la Tierra respecto a este eje de polo norte a polo sur que podemos ver aquí, y eso es lo que causa el constante cambio. Por lo tanto, necesitamos catalogar las ubicaciones de objetos como el remanente de una supernova o una gran galaxia espiral en Andrómeda. Se deben especificar las coordenadas. ¿Y cómo podemos especificar coordenadas si los sistemas coordenados no deben ser sensibles a las manifestaciones a corto plazo de los movimientos de la Tierra, como el bamboleo, por ejemplo? De lo contrario, las coordenadas especificadas cambiarán constantemente y no podremos definir pues un sistema fijo. Y por lo tanto, ¿cómo podemos definir un sistema de coordenadas con el cual podamos ver objetos en el cielo nocturno? Pues solo requiere de indicaciones para llegar a ellos y no sus distancias. Podemos imaginar que todos los objetos están ubicados en una esfera celeste, tal como los antiguos griegos creían. Entonces es suficiente especificar solo dos coordenadas. El sistema de coordenadas más sencillo que no podría que uno puede idear, se basa en el horizonte del observador. Es decir, si este es el observador, este es el horizonte, y todo, digamos, este plano que está a la altura del observador, pues sería el horizonte. El sistema de coordenadas de altitud, azimut, se basa en la medición del ángulo de azimut a lo largo del horizonte, este ángulo azimut a lo largo del horizonte, junto con el ángulo de altitud sobre el horizonte, ángulo de altitud sobre del horizonte. Entonces tenemos un sistema definido por la dirección en el azimut y la dirección en la altitud. La altitud h se define como el ángulo medido desde el horizonte hasta el objeto a lo largo de un gran círculo que pasa a través de ese objeto. Y el punto de la esfera celeste directamente encima del observador, que sería se le conoce como el cenit. Entonces tenemos, y equivalentemente a la distancia cenit, esta distancia es el ángulo medido desde el cenit hasta el objeto. Ok, o sea, este ángulo. Entonces, este ángulo de cenit más este ángulo de altitud, pues nos da obviamente 90 grados, que es lo que tendríamos aquí, un ángulo de 90 grados entre el horizonte y el cenit. El cenit se puede poner en analogía como cuando es mediodía, por ejemplo, pues tenemos el sol en su punto más alto, como lo tenemos sobre nosotros, y los rayos del sol son perpendiculares a la superficie de la Tierra, en este caso, y al ser perpendiculares hacen un ángulo de 90 grados con la superficie y con la Tierra en general. El azimut A es simplemente el ángulo medido a lo largo de este horizonte, como ya definimos, y se mide del este, hacia el este y desde el norte, hasta el gran círculo utilizado para medir esta altitud. Y aunque es simple de definir, el sistema de altitud azimut es difícil de utilizar en la práctica. Las coordenadas de los objetos celestes en este sistema son específicas de la latitud y longitud locales del observador y son difíciles de transformar a otras ubicaciones en la Tierra. Es decir, todos estos ángulos que tenemos y estas distancias al final son relativas a que nosotros estamos en este punto. Y al usar estas coordenadas como una base, nos es difícil poder definir otros objetos en la Tierra a menos que no los estemos viendo desde nuestra posición. Las coordenadas de estos objetos en el sistema son específicas de la latitud y longitud locales del observador y por lo tanto son difíciles de transformar a otras ubicaciones.
Por lo tanto, también ya que la Tierra está girando y las estrellas parecen moverse constantemente por el cielo, significa que las coordenadas de cada objeto cambian constantemente, incluso para el observador local. Complicando aún más el problema, las estrellas se elevan aproximadamente 4 minutos antes en cada noche sucesiva, de modo que incluso cuando se ve desde la misma ubicación en un momento específico, nuestras coordenadas cambiarán de un día a otro. Por lo tanto, ¿cómo podríamos combatir estos cambios diarios, estacionales y en el cielo? Comprender el problema de estos cambios diarios en las coordenadas de altitud azimut, debemos considerar el movimiento orbital de la Tierra alrededor del Sol. Nuestra línea de visión hacia el Sol recorre las constelaciones durante las estaciones. Como consecuencia, vemos que el Sol aparentemente se mueve a través de estas constelaciones a lo largo de un camino conocido como la elíptica, que sería esta elíptica. Durante el comienzo de la primavera, el Sol está en la constelación de Piscis, durante el comienzo del verano está en Tauro, el comienzo de otoño está en Virgo y el comienzo de invierno en Sagitario. Entonces se divide en estas 4 temporadas o épocas del año. Como consecuencia, esas constelaciones se oscurecen en el resplandor de la luz del día y otras constelaciones aparecen en nuestro cielo nocturno. Este cambio estacional en las constelaciones estará directamente relacionado con el hecho de que una estrella determinada se eleva aproximadamente 4 minutos antes de cada día. Y dado que la Tierra completa un periodo sidereo en aproximadamente 365 años con 26 días, 365.26 días, se mueve un poco menos de 1 grado alrededor de su órbita en 24 horas. Y por lo tanto debe girar casi 361 grados para llevar al Sol al meridiano en 2 días consecutivos. Y debido a las distancias mucho mayores a las estrellas, no cambian sus posiciones significativamente como la Tierra con el Sol. O sea, mientras más cerca está un objeto con el Sol, pues más cambia su posición relativamente, ya que se mueve más rápido. Y una estrella que esté en otra galaxia, pues se mueve muy lento respecto al Sol. Y como resultado, colocar una estrella en el meridiano en noches sucesivas solo requiere una rotación de 360 grados. Y la Tierra tarda aproximadamente 4 minutos en rotar el extra, y por lo tanto una estrella determinada se levanta 4 minutos antes cada noche, y el tiempo solar se define como basado en cruces consecutivos en meridianos de una estrella. Las variaciones climáticas estacionales también se deben al movimiento orbital de la Tierra, junto con los aproximadamente 23.5 grados de inclinación de su eje de rotación. Es decir, esta inclinación que pues siempre tiene con su eje polo norte, polo sur, y es lo que causa el bamboleo de esta inclinación. Y como resultado de esta inclinación, la elíptica se mueve al norte y al sur del ecuador celeste, que se define al pasar un plano a través de Tierra en su ecuador y extendiendo ese plano hacia la esfera celeste. La forma sinusoidal de la elíptica ocurre porque el hemisferio norte apunta alternativamente hacia el Sol y luego hacia afuera durante la órbita anual de la Tierra, el bamboleo. Y 2 veces durante el año el Sol cruza el ecuador celeste, una vez moviéndose hacia el norte a lo largo de la elíptica y luego moviéndose hacia el sur en el primer caso. El punto de intersección se llama equinoccio y de primavera, y el cruce sur ocurre en el equinoccio de otoño. Es decir, podemos decir que este equinoccio de primavera es este punto, y el equinoccio de otoño es este punto. La primavera comienza oficialmente cuando el centro del Sol está precisamente en el equinoccio de primavera. Similar, la caída comienza cuando el centro del Sol cruza el equinoccio de otoño. Y bueno, la excursión más al norte al Sol a lo largo de la elíptica ocurre en el solsticio de verano. Entonces aquí tenemos este punto más cercano, que es el solsticio de verano, mientras que aquí tendríamos lo que se le conoce como solsticio de invierno, que es la posición más al sur del Sol y se define como pues solsticio de invierno. Las variaciones estacionales del clima se deben a la posición del Sol en relación con el ecuador celeste. Durante el verano, en el hemisferio norte, la declinación norte del Sol hace que parezca más alto en el cielo, produciendo días más largos y una luz solar mucho más intensa. Durante los meses de invierno, la declinación del Sol está por debajo del ecuador celeste y su camino sobre el horizonte es más corto y sus rayos son menos intensos. Esto sería todo por la sesión de hoy. En la siguiente sesión continuaremos hablando de un sistema de ecuaciones, el cual son sistema de ecuación ecuatorial y medidas de tiempo. Muchas gracias.